Hola matetesos, el día de hoy les traigo el teorema del seno o ley de los senos, una importante herramienta matemática que nos sirve para resolver cualquier tipo de triángulos, ya que, a diferencia del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas, estas solamente nos sirven para resolver triángulos rectángulos. En cambio, nuestro teorema del seno o ley del seno sirve para cualquier tipo de triángulos, teniendo, claro está, algunos lados y algunos ángulos conocidos. Veamos. El teorema del seno establece que en cualquier triángulo, y lo vuelvo a repetir acá, cualquier triángulo, la proporción entre la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado es constante. Si tenemos este triángulo, cuyos lados son A, B, C, vemos cómo le hemos colocado al frente de cada lado el respectivo ángulo, en este caso ángulo alfa, al frente del lado B, el ángulo beta, y opuesto al lado C, el ángulo gamma. Entonces podemos establecer esta proporción o esta igualdad entre estas tres razones. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Explicando esto de manera más sencilla podemos decirlo así. Si usted toma o tomamos la medida del lado A y la dividimos entre el seno de A en la calculadora y también tomamos la medida del lado B y la dividimos entre el seno de B y también tomamos el lado C y lo dividimos entre el seno de gamma, podemos darnos cuenta que nos da el mismo número. Este valor de acá, este cociente de acá, es igual a este cociente de acá y este cociente de acá. Y lo mejor es que eso se cumple en cualquier triángulo. Puede ser un triángulo rectángulo, un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, un triángulo de cualquier tipo. Siempre se va a cumplir eso. Eso es una propiedad de los triángulos que se cumple siempre y que nos sirve obviamente para encontrar o un lado o un ángulo. Vemos acá cómo decimos, lo volvemos a repetir, que se cumple siempre. Se cumple siempre, no tenemos ningún problema en hallar el lado A, el lado B o el lado C, o el ángulo A o el ángulo B o el ángulo C. Que sí tenemos que tener cuidado, que en la proporción que escojamos, porque nosotros debemos escoger una proporción. ¿Y qué es una proporción? Acá tenemos, esto se llama una razón, esto se llama una razón y esto se llama una razón. Entonces yo tengo que escoger una igualdad entre dos razones. No puedo tomar siempre las tres razones juntas, sino que tengo que armar una proporción. Y la proporción se arma con dos razones. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de cuál escogemos. ¿Por qué? Porque cuando escojamos nuestra proporción, en esas cuatro variables que se generan en una proporción, nos debe quedar solamente una incógnita. O sea que si yo sé el lado A y el seno de alfa y sé el lado B, entonces voy a desconocer el ángulo beta. De esa manera, en esta proporción vamos a tener cuatro variables, tres conocidas y una desconocida. De esa manera podemos resolver cualquier ejercicio del teorema del seno. No nos va a servir si tenemos dos incógnitas. O sea, por ejemplo, yo no podría colocar esta razón si desconozco el lado A y desconozco el ángulo B, el ángulo alfa. O si, por ejemplo, desconozco el lado A y desconozco el lado B. Siempre tengo que tener una incógnita nada más en mi proporción. Como vemos acá, esta relación nos permite encontrar longitudes desconocidas de los lados de un triángulo o el valor de un ángulo o de ángulos, cuando conocemos la medida de un ángulo y la longitud de su lado opuesto. Es útil para resolver problemas de triangulación, de navegación y muchos otros problemas más donde involucren triángulos. Cualquier situación de la vida cotidiana donde yo pueda establecer un triángulo y podamos medir algunas longitudes o algunos ángulos, entonces podemos encontrar los otros a través de esta proporción dada acá, que como decimos se llama ley de los senos. Veamos entonces algunos ejemplos. Este es el ejemplo número uno. Tenemos un triángulo cualquiera
cuyo ángulo alfa mide 43 grados, es opuesto al lado A, entonces lo podemos ya llamar ángulo alfa, el lado A, 7 centímetros. Tenemos acá que como este es el lado B, entonces el ángulo opuesto lo vamos a llamar beta, y como dice acá lo desconocemos, y tenemos el ángulo gamma, este de acá, que es opuesto al lado C. Entonces vemos que en estas 6 variables que tiene cualquier triángulo, 3 lados y 3 ángulos, tenemos 2 ángulos conocidos, uno desconocido, 2 lados conocidos y un lado desconocido. Este ángulo pues es muy fácil de hallar porque sabemos que hay una propiedad elemental de los triángulos que dice que la suma de los 3 ángulos internos de cualquier triángulo da 180. Entonces, como conocemos 2 ángulos, 43 y 54, sumamos, nos da 97. Por lo tanto, el otro ángulo obviamente debe sumar 83 para que nos dé la suma, nos dé 180 grados. Bueno, pero ahora nuestro interés es encontrar el lado C. Entonces vamos a tomar nuestra proporción y debemos escoger 2 razones de estas 3. Entonces, como acá tenemos A y tenemos el seno de alfa, es una razón que podemos utilizar donde conocemos estas 2 variables. Ahora nos falta encontrar entre estas dos otra razón donde tengamos la variable que queremos encontrar. Si yo quiero encontrar el lado C, en este caso vamos a hallar el lado C, entonces claro, debo utilizar esta razón. Y esa razón nos dice que no conocemos el lado C, pero sí conocemos el ángulo gamma. Entonces, si tomamos esta razón con esta razón, ahí establecemos nuestra proporción en la cual vamos a tener 3 variables, que es A, alfa y gamma, 3 variables conocidas y una variable desconocida como es el lado C. Veamos cómo se resuelve este ejercicio. Tenemos acá nuestras variables conocidas, nuestras variables desconocidas. Tenemos también nuestra ley del seno o teorema del seno. Y lo que debemos establecer es la proporción entre esta primera razón, ya que conocemos el lado A y el ángulo A, y esta última razón, la razón que tiene que ver con el lado C, ya que ahí desconocemos el lado C y conocemos el ángulo gamma. Encontramos nuestra proporción y lo que vamos a hacer ahora es despejar el lado C, que es el lado que necesitamos. ¿Qué hicimos acá? Tomamos, para dejar solita C, este seno de gamma lo mandamos a multiplicar acá con la A. Como está dividiendo seno de gamma, lo pasamos a multiplicar acá y nos queda A por seno de gamma dividido seno de alfa. Lo que sigue es reemplazar cada valor. ¿Cuánto nos vale el lado A? El lado A vale 7 centímetros por el seno de gamma. ¿Gamma cuánto vale? 54 grados. Y lo dividimos, como está acá, por el seno de alfa, que vale 43 grados. Entonces en nuestra calculadora, y obviamente debemos tener cuidado que si estemos trabajando en grados, porque a veces las calculadoras están en radianes. Debemos darnos cuenta de eso, que en la calculadora aparezca en la parte de arriba en la pantalla una D, que significa grados, de grados, y no la R, que es de radianes. Si lo hacemos en radianes, nos va a quedar mal el ejercicio. Entonces debemos configurarla para trabajar en grados. Hacemos la operación 7 por seno de 54 dividido seno de 43. Hacemos la operación, multiplicamos y luego dividimos y nos da que el lado se mide 8,3 centímetros. Recuerden, partimos de la igualdad, despejamos, reemplazamos y calculamos. Vamos ahora a un segundo ejemplo. En este ejemplo hemos hallado uno de los lados. En el próximo ejemplo vamos a trabajar para hallar un ángulo. Vamos a tener este triángulo en el cual conocemos el ángulo alfa, que es el opuesto al lado A, desconocemos el ángulo beta
y conocemos el lado B. Entonces ahí tenemos las cuatro variables que me van a formar la proporción. Y de esas cuatro variables vamos a tener una sola incógnita. Utilizamos otra vez la ley del seno, la ley del coseno. ¿Y cuáles dos razones debemos utilizar? Debemos utilizar efectivamente la que tiene la incógnita, la de beta, con aquella con la que tenemos las dos variables, la a y alfa. O sea que estas dos razones son las que van a formar mi proporción. Aquí la tenemos, b sobre seno de beta igual a sobre seno de alfa. No importa el orden, ya que pues es una igualdad. Toca acá despejar la variable beta. Primero que todo, lo que hacemos es como hacer una multiplicación en cruz, o mejor dicho, seno de beta pasa arriba a multiplicar a y seno de alfa pasa arriba a multiplicar a b. Nos queda a por seno de beta, multiplicando estos dos valores, igual a b por seno de alfa. Esa es una propiedad de las proporciones, que al multiplicar el cruz nos queda ya una operación en forma lineal como para, digámoslo así, deshacernos de estos denominadores que a veces son incómodos de trabajar para que nos quede una operación lineal. Ahora, lo que tenemos que hallar es encontrar a beta. Por lo tanto, esta a que está acá multiplicando, la vamos a pasar acá a dividir. Entonces, nos queda solo seno de beta igual, arriba está esta multiplicación, y lo único que tenemos que hacer es pasar esta a dividir. Posteriormente lo que hacemos es reemplazar como siempre, cuando ya hemos despejado, reemplazo. B vale 7,5, como lo tenemos acá, por seno de alfa, pero cuando vale alfa, es el opuesto al lado A, 85 grados dividido A, que vale 10 centímetros. Otra vez, multiplicamos 7,5 por el seno de 85 dividido 10 centímetros. Después de hacer la cuenta en la calculadora, nos da que el seno de beta es igual a 0,7471. Siempre que trabajemos con seno, coseno o tangente, ese valor nos tiene que dar entre menos 1 y 1. O sea, no puede dar valores superiores a 1 ni inferiores a menos 1, ya que habría un mal procedimiento. Ya que como sabemos, con seno y coseno, siempre la gráfica de ellos está entre menos 1 y 1. O sea que los valores que nos va a dar el seno siempre van a ser entre ese rango de valores. Lo que tenemos que hacer acá es despejar a beta. ¿Y cómo se despeja beta? Pues seno pasa al otro lado como seno a la menos 1. Cuando escribamos esto en la calculadora, nos puede aparecer arcoseno. Lo que pasa es que decir seno a la menos 1 y decir arcoseno es lo mismo. Es como también es lo mismo decir coseno a la menos 1 que arco coseno. Entonces en la calculadora buscamos esta teclita y le colocamos 0,7471. Después de hacer igual, nos da que el ángulo beta mide 48,34 grados. Encontrando ya el ángulo beta, teniendo el ángulo alfa, el ángulo beta, podemos hallar por suma de ángulos, hallar el ángulo gamma, y también por ese mismo procedimiento de la ley del seno, teorema del seno, podemos hallar el otro ángulo, el otro lado, si eso es lo que queremos. Vamos ahora a uno de los tantos problemas de aplicación que podemos encontrar. En un triángulo, los ángulos miden 40 grados, 70 grados y 70 grados. Acá nos damos cuenta que es un triángulo isósceles, o sea, con dos ángulos iguales. Si la longitud del lado opuesto al ángulo de 40 grados es de 12 centímetros, ¿cuál es la longitud de los otros dos lados? Queremos encontrar cuánto miden los lados iguales de ese triángulo isósceles. Acá dibujamos el triángulo. Son un ángulo de 40 grados y dos ángulos de 70, pues los pusimos como ángulos basales acá, o los ángulos de la base, no importa cómo se construya la figura, es un ángulo isósceles porque si estos dos ángulos de acá son iguales, estos dos ángulos de acá también son iguales por propiedad de los triángulos. Entonces vamos a establecer cuál proporción tengo que encontrar, ya que si conozco el ángulo alfa y el lado A,
Entonces esa es la primera razón que tengo que establecer. O sea, una razón donde conozco las dos variables. Y la otra razón que tengo que establecer es donde conozco una variable y está la variable que quiero encontrar, que sería el lado C. Pues tanto el lado B como el lado C nos van el mismo valor, entonces no importa acá la razón que coloque. Lo importante es que coloque una donde conozca las dos variables. Entonces A sobre seno de alfa, que sería A12 y seno de alfa 40, mejor dicho alfa 40, es la razón donde conocemos las dos variables, y la otra, donde, donde desconocemos el lado C. Hacemos el despeje respectivo, seno de gamma la pasamos a multiplicar a acá, y el seno de alfa queda dividiendo. De esta manera, lo que tenemos que hacer en este momento es reemplazar los valores. C igual a 12 centímetros, que es lo que vale A, por el seno de 70, que es lo que vale gamma, dividido el seno de 40, que es lo que vale alfa. De nuevo en la calculadora, 12 lo multiplicamos por el seno de 70, lo dividimos entre el seno de 40 y nos da que el lado C mide 17,54 centímetros. O sea, este lado mide 17,54 y como es un triángulo isósceles, ya que estos dos ángulos son iguales, este lado también medirá 17,54 y hemos respondido o resuelto la cuestión que teníamos o la pregunta, ¿cuál es la longitud de los otros dos lados? Pues los otros dos lados miden 17,54, ya que son triángulos isósceles. Debemos poner mucho cuidado cada vez que resolvamos triángulos en tener en cuenta una propiedad básica de los triángulos rectángulos, de los triángulos en general. Acá vemos cómo se cumple esa propiedad de la que he hablado en cada uno de los ejercicios, que la suma de los tres ángulos internos da 180 grados. Pero también debemos poner cuidado que se cumpla la otra propiedad, y es que al frente de un ángulo esté su respectivo lado de esta manera. Si yo tengo que este es el lado menor, como estos lados miden 17 y ese 17, este es el lado menor, entonces opuesto a él se encuentra el ángulo menor. Y lo mismo, cuando yo tengo el ángulo mayor, opuesto a él debe estar el lado mayor. En este caso, como estos dos ángulos son iguales, este lado y este lado van a ser los mayores y además van a ser iguales. Bueno, matetesos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz día!